Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Leigh Bardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos Daga Corta, del libro El lenguaje de las espinas. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es ya nuestra cuarta sesión discutiendo el lenguaje de las espinas. Hoy nos toca discutir Daga Corta, que, haciendo honor a su nombre, es el más corto de todos los relatos de este libro. Y bueno, les vamos a dar un pequeño summary, una entradita a lo que trata esta historia, para ya comenzar a discutir los personajes, los temas, algunas referencias que encontramos por ahí y, como siempre, la moraleja de la historia. Y bueno, Daga Corta trata de un Grisha que va en la búsqueda de objetivos para lograr casarse con la muchacha más bonita del reino. Se me hizo una descripción demasiado corta, también como que no nos Igual da que el más cuento. información. Sí. Pues sí, o sea, creo que no se necesita más como para describirlo, porque siento que al ser el cuento tan corto, cualquier cosa extra que quieras meter en un resumen revelaría como más de la historia. ¿Qué habrías puesto tú? Va en... o no sé, Con lo ayuda, ponen a hacer con, 3... con la ayuda de un río. con la ayuda de un río, o con la ayuda de un ser misterioso, o con la ayuda de alguien más. Algo. De algo. Buen punto. Pero bueno, ¿te gustó este cuento antes de que empecemos a discutir sobre personajes y demás? Más o menos. No me disgustó, pero tampoco es mi favorito, ni de mis favoritos. Yo creo que es el que menos me gusta de todos en este libro. Sí. De hecho, lo había olvidado, no me acordaba de qué trataba. O sea, tenía cero información de qué trataba. Y yo, en serio, lo leí hace como 3 años. Sí, No yo tenía idea. estoy igual. Y es que tal vez como tiene tantos elementos de un cuento de hadas clásico, que tal vez eso hace que lo olvidemos, ¿no? Como que puede ser hasta cierto punto muy genérico en su estructura, que hace que sea muy olvidable. Sí, yo también estoy en la misma situación, o sea, no recordaba absolutamente nada. Y eso se me hace bien curioso porque hasta ahorita, y la verdad es que no recuerdo si los últimos dos que vamos a leer tienen algo de que su personaje principal sea un Grisha, pero hasta ahorita es el primero que vemos que involucra ya más el universo Grisha, ¿no? Porque hasta ahora los cuentos que hemos leído, pues de repente tenemos como que alusiones, ¿no? Al universo Grisha que conocemos, a este sistema de magia. Y aquí pues tu personaje principal, de alguna forma, es un Grisha, es una agitamareas. Entonces, no sé, algo en mí dice, pues deberías de poder por lo menos recordar ese detalle, pero no, estaba muy olvidado en algún lugar de lo más recóndito, porque recordaba un poco sobre el final. Ya cuando lo leí dije, sí me acuerdo de esto, pero en sí iba leyendo la historia y dije, ¿en qué momento leí esto hace 5 años? ¿Verdad? Es súper olvidable. No sé si los que nos estén escuchando les pasó lo mismo, si ya lo habían leído antes, ya al hacer la lectura se dieron cuenta que no recordaban nada, pero sí tiene elementos interesantes en el sentido de los Grishas. Lo de las gitamareas, no, para nada lo recordaba. Algo que rescatamos, que precisamente no habíamos tenido un protagonista Grisha. Y es que, ¿sabes qué? Yo siento que una de las razones por las que este cuento me pasó de noche es que no tiene ese giro como oscuro, o ese tinte en general oscuro y el plot twist al final, ¿no? Como que ese, no sé. Siento que los que hemos leído hasta ahorita, por lo menos en cuestión de La Bruja de Duba y el del Zorro, a lo mejor el de Amaya no tenía como ese final un tanto oscuro como tal, pero sí siento que faltó ese toque en este cuento. Lo siento como muy blando, muy soso, no sé. Sí, fue inesperado, pero no fue oscuro en sí. Sí, no lo podemos calificar de esa manera. Pero bueno, entonces pasemos a hablar sobre los personajes, porque creo que aquí sí traemos un par de personajes más a diferencia de las otras historias. Así es. Comenzamos con Yeva Lukova, ¿cómo lo pronunciarías? Luchova, creo. Luchova. Luchova. Otra vez con Okay. Luchova. Luchova. Ay, no lo sé. Luchova. Que es la hija del duque, que ya sabemos que es la chica más bella de todo el pueblo, y por la forma en que describen la reacción que todos tienen ante
ante su belleza, suena como que es la más bonita del mundo. ¿Y sabes a qué me recordó? El libro del perfume que leí hace un par de meses. Ah, sí. Y las reacciones que la gente tiene cuando se pone este súper perfume, ¿no? Al final, así como para matarse y para Sí. tener una cosa muy explosiva, así me recordó a eso. Curioso. Fíjate que yo mientras lo leía, digo, no es algo específico de ella, pero ahorita me estoy acordando de al inicio del cuento hacen esta alusión de cómo el duque usa su figura, ¿no? Para como digamos, el logo de sus negocios, que Ah, la tiene como sí. envuelta en lirios o algo así. Y en mi cabeza, todo el cuento lo vi como si estuviera animado. Como, Yo ay, también. no sé si te acuerdas del episodio de, de El Avatar, cuando conocen al primer avatar, No así el primer avatar manches, de la no, historia, así veo a Semyon, así, no sé cómo se... Moon. Sí, Oye, no manches, yo también. qué loco. ¿Qué iba a decir? Que me recordaba al primer Avatar. Y ¿Eh? también a los personajes estos también en Avatar, cuando conocen a los del pantano. Ah, sí, sí, sí. Ajá, como que una combinación de estos dos, pero la cara que tenía es la del primer Avatar. Como bien alargadita y así. Sí, y Sí. digo, a Yeva también como que la veía en una especie de animación. A lo mejor no era tanto como la de ese episodio, pero no sé, me la imaginaba como un personaje de anime así como que toda bonita y rodeada de florecitas y demás. Y yo de que, ok, puedo verlo. Pero sí, el personaje de Yeva me daba cosita porque pues la ves todo el tiempo atrapada en pues estas maquinaciones del papá, ¿no? Y ella ya está como que resignada de que, ay, sí, papá, ya, lo que sea. Sí, porque realmente no tiene como poder de decisión, porque el papá está decidiendo por ella de que voy a escogerte con quién te vas a casar y voy a sacar el mayor provecho de este matrimonio, porque Ujú. desde que empieza con este otro chico, ¿no? Con un coronel que lleva a su hijo y al final el coronel se quiere casar con ella, y pues están negociando, ¿no? Imagino que la dote y cuánto se van a dar y cuánto van a intercambiar, cuántas vacas por la chava, o no sé. Entonces, pues sí, sí era, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. así que el señor tiene buscando el mayor provecho a costa de su hija. Sí, sí, hablando de él, que pues es otro de los personajes, justamente ahorita que lo mencionas, me estresaba mucho que siempre era como las razones que le daba de que no, pero es que mira, vas a obtener todo esto y siempre se consideraba a él, ¿no? En estos beneficios de que, y podremos tener todo esto, y haremos todo esto, etcétera, ¿no? Entonces como que, ve por tu hija primero. Entonces, pues bueno, ha sido algo recurrente, ¿no? También en estos cuentos que hemos leído, como que estos papás no tan, ¿cómo lo describirías? No tan adecuados para, para ser papás. Sí, no, no tan amorosos, no teniendo a sus hijos como prioridad. Ujú, Y creo que puede ser de la visión que a lo mejor en algunas culturas se tiene y que tal vez para la cultura nuestra, la latinoamericana, y específicamente la mexicana, donde la familia es muy unida o tiende a ser muy unida, es lo más común, que los papás estén como sobre los hijos, buscando siempre cuidándolos y que no les pase nada. Así que puede ser muy contrastante, como sobre todo en nuestra actualidad y tal vez en algunas generaciones atrás, pero si nos vamos más lejos hacia atrás en el pasado, probablemente era igual que como lo describen en el libro. ujú. ¿Y qué tal nuestro personaje principal, que sigo sin saber cómo pronunciar su nombre? Yo tampoco sé cómo se pronuncia. Simon, me Semyon, imagino que debe ser Semyon. como Simon, debe ser una No sé, aproximación a eso. no lo sé. Semion, No sé, ¿Simion? Semion, Simion. Ay, qué ¿Ustedes cómo lo difícil. pronunciarían? Mándenos un mensaje de voz al inbox del Instagram. Llamémoslo como queramos de momento, pero El me... agitamareas. El agitamareas, pues. Fíjate que algo entretenido de no recordar absolutamente nada de esta historia es como volver a leerla, ¿no? Como si fuera la primera vez y Ujú. tener como al inicio del cuento estas expectativas de que pues él por ser tu personaje principal va a ser como que el ganador al final de la historia, sus motivos nobles, como el querer, ¿no? De que sí, que se quede con la princesa, iba a decir, bueno, con la chica, ¿no? Más bonita del pueblo y demás. Y luego te vas dando cuenta de que, pues no, o sea, que simplemente está ahí medio holgazán, realmente él nunca hace nada, o sea, depende para todo, depende del río. Y aparte, la manera en la que trata al río, ¿no? De que siempre que le está diciendo, si no haces esto, pues ¿para qué me sirves? Ujú. Entonces como que te vas dando cuenta de, ok,
tal vez no sea el héroe que creíamos que iba a ser para esta historia. Creo que ese elemento, el hecho de que no fuera el héroe, me gustó en la historia, porque eso nos ayuda a tener este final inesperado, o tal vez no es tan inesperado ahora que lo pienso, porque nos va mostrando que él tampoco es ese hombre como digno de llevarse a la chica, de ganársela, porque no ha hecho nada precisamente, y no nada más porque ha tenido ayuda. Está bien si necesitas ayuda y si aceptas la ayuda y la pides. El problema es que no fue ni siquiera agradecido por la ayuda que obtuvo, Ajá, ni siquiera como dio el crédito necesario al exacto. río y no valoró al río. Así que es como la consecuencia. Siento que tiene que ver como, si lo vemos desde el punto de vista ecologista tal vez, de el agua, el río nos da tanto y nunca le agradecemos, como si no estás, si no me ayudas, o sea, ¿de qué me sirves? ¿Cuál es el punto de tenerte? Pero cuando hace falta, ¿cómo le extrañamos? Ah, bien que lo sabemos en estos momentos. Por contexto, en nuestra ciudad estamos pasando por una sequía horrible y pues bien que sabemos en estos momentos lo que es pues dar por sentado, ¿no? El tener esos recursos y ahorita que pues no los tenemos es como, ay, debimos haberlos cuidado más y ser agradecidos. Así es. Y eso nos lleva a tener el río como personaje, Ujú. que la Gitamareas lo nombra Daga Corta, que ahí donde me queda como un poco de duda con la traducción, porque en inglés es Little Knife, que la traducción sería más como Pequeño cuchillo. cuchillo, ajá, pequeño cuchillo, em, y el hecho que mencionen que sea corta, siento que no es como correcto en Sí, mi apreciación personal. sí, sobre todo porque me voy a adelantar un poquito, pero hay una cita que menciona, o bueno, una cita justamente del río, ¿no? Que le dice que no es un cuchillo, me parece que, ¿cómo le menciona? No soy un cuchillo romo destinado a cortar tu triste pan. Entonces siento que era esa más la intención, ¿no? Al nombrarlo Little Knife o pequeño cuchillo, si lo tradujéramos de manera literal, era como esta depreciación de parte de Simeon o como lo queramos llamar, la Gitamareas, de que o sea, lo estaba considerando como si fueran unos de esos cuchillos que no tienen filo, que usamos para untar mantequilla, por ejemplo, y que simplemente estaba ahí para darle servicio, ¿no? Y nada, termina siendo realmente, pues creo que una daga sería como más, causaría mucho más daño, ¿no? Como que fue lo que precisamente causó este río. Entonces, sí estoy de acuerdo en que a lo mejor es un poquito misleading el título en español. Por no mencionar que al no recordar absolutamente nada de la historia, ni siquiera recordaba que tenía que ver con un río, realmente estaba esperando ver un cuchillo, una daga durante la historia, pero no. Yo creo que sí sabía que era sobre el agua, pero porque como no recordaba nada, me fui a ver la ilustración del final. Entonces dije, ah, el agua. Y vi que eran como dos caras de dos chicas, la que tenemos ahora que sé que es Jeva Luchova, y, y pues el río, que se forma la cara también de una chica. Entonces dije, bueno, ¿será que se reúnen o estaban lejos y se juntaron y se vieron? Y ese es el punto de la historia. No recordaba nada, pero sí entendí que el agua era un personaje, pero simplemente porque me adelanté a ver la ilustración antes de empezar a leer el relato. Cosa que yo no hice en esta ocasión. Así que literalmente entré en ceros. Pero bueno, creo que de los personajes más interesantes, definitivamente. Y que si quitamos a nuestro agitamareas, creo que realmente en realidad el río sería nuestro personaje principal. Y también sería el héroe, Sí. porque creo que de cierto modo le dio al pueblo lo que se merecía, o por lo menos al duque, Oh, sí, y la vaya que sí. libertad lleva. Héroe, heroína, como quieran llamarlo. Y pues por último tenemos a esta otra personaje, Baba Añesca, fabricante de espejos, que pues vive en lo alto de estas montañas que podríamos... No recuerdo si se menciona o si fue algo que vimos por ahí en algún post, a lo mejor en el que me compartiste de Reddit que se rumoraba, ¿no? Que fuera ahí en lo alto de estas montañas que veíamos en la trilogía, las Petrosoy o ¿cómo se llamaban? En teoría Sí, creo también que es sí. Grisha, ¿no? Yo creo que sí, debe ser Grisha, debe ser un material key, Ujú. un fabricator, ajá, un hacedor. Sí, me imagino que sí, porque pues para tener como toda esta maestría en la generación de estos espejos casi mágicos o especiales, pues sí ha de tener ahí sus habilidades Grisha. Y digo, no tiene mucha injerencia realmente el personaje, pero pues también por ahí lo vemos
o la vemos más bien involucrada, ¿no? En esta historia y... Creo que lo interesante de Baba Aneshka es que reconoce al río. Le dice que el espejo es para el río. Entonces, creo que es como el primer reconocimiento que tenemos de cómo el río es el principal y pues va a ser la heroína de la historia. Sí, es verdad, no recordaba eso de que lo reconoce y que le dice... Sí, porque pues ella reconoce, ¿no? Que fue quien logró llegar hasta allá arriba donde se encontraba. Buen punto. Ujú. Y bueno, pasamos a los temas que encontramos en la historia y el principal me parece que es la avaricia, tanto del duque como de los demás. A lo mejor no avaricia directamente por dinero por parte de otros personajes que no son el duque, sino esa desesperación o esa necesidad de obtener y querer más y de querer como poseer a Yeva. Así que creo que la avaricia es el principal, lo que más resuena, ¿no? Esta desesperación por tener y tener más. ¿A ti qué te pareció? Pues sí, creo que la avaricia la podemos ver claramente en la figura del duque, que pues siempre está buscando que Yeva quede con este príncipe, ¿no? Y hace ratito mencionábamos, ¿no? De cómo siempre está como haciéndole ver a Yeva de que todas las ganancias que va a tener si se casa con el marido adecuado y que no sé qué. Y mencionaba, ¿no? De que en una de esas ocasiones ya lo hace hasta en manera plural. O sea, ya no es como que tú tendrás todo esto y vas a tener todas las comodidades del... No, ahora es bailaremos en salones de mármol, beberemos en copas de ámbar. Y luego todavía le dice, y si no te gusta tu marido, lo ahogamos en un mar de oro y lo enviamos en un barco de plata a buscarte otro nuevo. O sea, claramente ahí no está buscando el amor para su hija, simplemente está buscándole más oro. Entonces, pues sí, ahí la avaricia como siempre jugando. Y creo que también es algo que podemos ver de parte de... No nada más como avaricia hacia el dinero, sino hacia ese querer poseer algo más, ¿no? Porque también lo vemos de parte, pues desde Semyon, que está obsesionado con conseguir a Yeva, el coronel que mencionabas ahorita, que supuestamente iba a promover, ¿no? A su hijo para marido, y al final resulta que él es quien termina batiéndose a duelo para ganarse su mano, y es como este querer poseer otras cosas, ¿no? No nada más podemos decir que avaricia sobre algo monetario. Sí, definitivamente es lo que podemos ver. Y también la avaricia con el papá como la forma en la que está explotando la belleza de su hija. Y no sé si lo podemos traducir a algo más real y concreto de a lo mejor en la explotación de la belleza que hay con los concursos de belleza y con toda esta industria que tenemos, que también puede ser eso, la explotación que hay hacia hombres y mujeres que pues los explotan por su belleza, por su atractivo físico. ¿Y qué otro tema encontraste por ahí? Creo que podría ser también la falta de libertad o el confinamiento al que está sometida Yeva. Igualmente, a causa de su belleza y cómo su belleza se vuelve más peligrosa. O sea, conforme va creciendo, tanto ella está en riesgo como los demás están en riesgo, porque mencionan desde que el momento que nace que la partera se la roba y se la lleva, Uh-huh. y que todas las nanas o cuidadoras que tenía, de igual, como que trataban de robársela o algo así, hasta que consigue a una cuidadora ciega, para que ésta la cuide, y ya no lo puede ver, no puede, como digamos, caer sobre ese hechizo de su belleza. Y también conforme va creciendo vemos estas reacciones de se agachó para sacar una piedra de su zapato y todo el mundo al ver su tobillo Su perfecto, tobillo. ajá, se empezaron a agarrar a golpes y se vuelve peligroso tanto para su seguridad como para la de los demás, y como siento que a veces puede ser como ese instinto animal y ese instinto como o reacción de la carne de nuestra humanidad que no podemos someter y no queremos someter y no queremos domar nuestra parte como instintiva y voraz, Uh-huh. y estamos como contentos de que, sí, voy a reaccionar de esta manera violenta o avariciosa y descontrolada, y no hacemos nuestra parte por, oye, tranquilo, no es la forma de reaccionar Claro. ante esta situación. Y siento que representa mucho de cómo somos como seres humanos a veces, que no nos controlamos, y cuando reaccionamos ante algo bello, no necesariamente a una persona, sino algo a la música o a una obra de teatro o lo que sea, Que lo haces a por un libro. impulso.
Ajá, lo haces por impulso, exactamente. Fíjate, está Tal interesante ese tema. Y se me hizo también como un giro interesante a diferencia de, no sé, estoy pensando ahorita en muchísimos cuentos de hadas en donde tenemos como que esta clásica chavita, ¿no? Que es la belleza del pueblo y que todos la admiran, pero creo que hasta ahorita no me había tocado ver una en donde provocara este tipo de reacciones. Se me viene a la cabeza ahorita, por ejemplo, el cuento de la Bella y la Bestia, ¿no? Que bueno, Bella, como su nombre lo indica, no era la bella del lugar, del pueblo, pero lo que provocaba eso eran más bien envidias entre los mismos pueblerinos y demás, ¿no? Entonces está interesante como ese giro, que veamos algo diferente y, como dices, que nos pueda poner como en contexto de esos impulsos que podemos llegar a tener como sociedad y como seres humanos. Y fíjate que ahorita que estaba pensando, justamente lo que mencionabas hace rato de cómo no aprovechamos o cómo no agradecemos, ¿no? Sobre el agua y demás, algo que no anoté aquí en nuestro guión, pero que justamente, ¿te acuerdas que ayer te decía? Me fui a dormir y me quedé pensando sobre algo que había pensado mientras lo leía y ya no me acuerdo qué es. Era sobre el calentamiento global. Oh. Me voy a poner a filosofar un poquito aquí, pero siento que va por ese lado, o sea, como explotamos nuestros recursos y no sabemos ser agradecidos y creemos que todo está dado, o sea, sí, que todo está a nuestra disposición y a la mera hora pues nos podemos encontrar en la situación que nos encontramos ahorita, ¿no? Que calores abrumantes, por ejemplo, aquí donde estamos, cambios súper dramáticos de clima, y me recordó un poco esto porque en la historia pues vemos, ¿no? Cómo Semyon pues no sabe apreciar todo esto que el río le está apoyando y demás, y al final es un desastre, ¿no? Lo que causa, se desboca por completo este río y viene a causar toda esta calamidad para el pueblo, precisamente por no haber hecho o no haber tomado las medidas adecuadas, ¿no? De saberlo cuidar, de saberlo procurar. Entonces, sí, fue como una relación medio extraña que hizo mi cabeza mientras lo leía, pero bueno, ahí está. Oye, y muy, muy acertada tu relación, porque también, cuando decías de los recursos, aprovechar los recursos sin medida, una de las tareas que pide el duque es que talen árboles para que le lleven leña. Entonces manda a un montón de gente a cortar leña, que está bien, la gente usa leña, ¿no? Y le da un uso a ella para cocinar, para calentarse, etcétera. Pero una cosa es cortar lo que vas a ir ocupando y almacenar lo que almacenarías solamente por la temporada. Y otra cosa es corten todo lo que quieran y todo lo que alcancen en 24 horas, ¿no? Entonces, ese también consumo desmedido solamente por tener o para ver quién puede más. Sí, y que volvemos a girar, ¿no? También a la avaricia, vuelve a caer. Exacto. Por ahí. Entonces, buenos temas que nos andamos tratando por aquí. Ya le estoy agarrando más cariño a este cuento. Es lo interesante de desmenuzarlo. Y algo que encontramos también son estas referencias. Tú me platicabas sobre la regla de 3, de cómo en los cuentos, en muchas historias se repite este punto de 3, que lo habíamos mencionado ya, ¿no? En Amaya y el bosque de las espinas. Ajá. Sí, aparentemente, la verdad es que yo no estaba consciente de eso, pero es una especie de regla dentro del mundo literario, que se tengan como esto, o sea, se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Desde el hecho de que, bueno, tienes que tener como estas 3 partes en un cuento: el inicio, ¿cómo se llama? El desarrollo y el desenlace. Pero en sí a lo que nos estábamos refiriendo aquí era que hay muchísimos cuentos en los que tienes como que un conjunto de 3 elementos hasta que llegas o más bien que el tercero viene a ser como el desenlace, ¿no? El que te lleva allá la conclusión o el clímax de la historia. Y pues teníamos, por ejemplo, en Amaya, que pues tenía que contar estos 3 cuentos, ¿no? O que en 3 ocasiones más bien la mandan de nuevo con la bestia a contarle estos 3 cuentos. Y no, hay muchísimas historias que caen en esta regla. Tenemos a Ricitos de Oro, donde tiene a las 3 camas, ¿no? En las que se acuesta hasta que encuentra, en la tercera cama es la que ya está como cómoda. La historia de los 3 cerditos, donde los primeros 2 cerditos construyen casas que no aguantan, y la última es la que sí, pues la que sí se sostiene. En la historia original de Blancanieves de los hermanos Grimm también tenemos los 3 intentos que hace la bruja por matarla, que primero le da un peine envenenado, luego le da un listón para su cuello que termina casi asfixiándola, y por último pues la famosa manzana envenenada, que es, yo creo que con lo que se quedan no la gran mayoría de las adaptaciones. Rumpelstiltskin, por ejemplo, que le da 3 días a la hija del molinero para adivinar su nombre, la historia del niño que grita lobo, o sea, hay muchísimas. Encontré una lista de cuentos que yo dije, en la vida había escuchado hablar de ellos, pero todas caen en esta
en esta regla. Y aquí también tenemos eso, ¿no? Estas 3 pruebas que el duque le pone a nuestros personajes para poderse quedar con la mano de Yeva, que son el talar madera que mencionabas ahorita, el conseguir el espejo y esta moneda que estaba, ni siquiera recuerdo dónde estaba, pero bueno, al final de cuentas las 3 pruebas. Entonces se me hizo bien interesante que siento que no es algo de casualidad, o sea, Leigh Bardugo en su maestría literaria pues ha de tener, ¿no? esta conciencia de esta regla. Entonces fue como, la vemos en Amaya, la volvemos a ver por aquí, vamos a ver si la encontramos en alguno de los otros cuentos que nos faltan. Estaría interesante encontrar en más cuentos porque, como dices, es la maestría de Leigh Bardugo que no lo hace como por coincidencia, ¿no? Lo hace con la intención de seguir estas reglas para darnos un cuento clásico o renovado o, Ujú. sí, un cuento de hadas nuevo, oscuro, pero clásico a la vez. Sí. Y fíjate que otra referencia, no es como tal referencia, pero es algo que me recordó a la trilogía original. Es una cita que hace ya el río cuando se revela en contra de este agitamareas, que menciona, cuando está precisamente con esta cita de no soy un cuchillo para tu pan, le dice, soy la abundancia y la destrucción. Y me recordó un poco a esta cita de Genia cuando le dice al rey, no, bueno, lo que le susurró al rey en el oído de no estoy arruinada, soy la ruina. No sé, como que esa manera de como de rebelarse contra aquel que había tenido poder sobre ellas. Sí, completamente. Me encanta esa relación entre Genia y el río. O también se habla, ¿no? Como que no es el río en sí, sino es un espíritu que está atrapado en el río. Está interesante esto del espíritu en el río porque yo no lo había pensado como un espíritu hasta que lo mencionan como tal, como una hipótesis dentro de la misma historia. Yo hasta ese momento sentía como que era la forma en la que Semyon, por ser una agitamareas, lograba como que a través de su poder esa comunicación con el río. O sea, Sí, como una relación más estrecha a una persona, digamos, común y corriente, ¿no? Pero luego nos dicen lo del espíritu y digo, ok, es eso. sí, es bien interesante porque igual, yo lo había percibido igual que tú, de que simplemente porque él es una mareas tiene esta conexión con el agua, por eso puede comunicarse así. Pero ya cuando hablan de un espíritu en el río, también es como lo que platicábamos la semana pasada, lo del espíritu del bosque. Ujú. Entonces, está interesante y me llevó a investigar más sobre los espíritus de ríos y de aguas en distintas mitologías y culturas y encontré como unas 4, o sí, como 4 o 5, pero 3 de estas 5 son muy similares. No sé si, tal vez no se relacionan directamente con la historia, pero se me hicieron interesantes porque tanto los Kelpis, los Selkis y los Ek-Ishke de la mitología escocesa y también de la mitología nórdica y escandinava, eh, vienen siendo como caballos que cambian de forma. Bueno, el Kelpie y el Ek-Ishke son caballos que cambian de forma y pueden como comunicarse con los seres humanos porque pueden tomar forma humana e incluso cambian de forma para atraer a otros y luego matarlos. Oh, wow. Sí, está un poco oscuro porque, ajá, como que pueden cambiar de forma, por ejemplo, para parecer mujeres humanas y atraer hombres eh, humanos y luego matarlos. Otros, por ejemplo, en los Kelpies se habla de que es un caballo que cambia de forma, pero también es una manera en la que buscan darle explicación a la leyenda del monstruo del lago Ness. Una teoría sobre esta leyenda es que el monstruo es un Kelpie. Y Ok. yo, mira, siempre me ha gustado el monstruo del lago Ness, pero no conocía esta teoría de que era un Kelpie. Ay, Así y que, yo, bueno, sí está bien. Yo esperando que realmente sea un monstruito como el que hemos visto en todas estas imágenes. como un dinosaurio, sí, Sí. Tengo un cien por cucharón ciento. para mi espagueti y tiene forma de dinosaurio y siempre me imagino que es Nessie. Yo tengo uno que me gané en una de estas lugares de maquinitas, así un arcade, y lo cambié por tickets. Y tengo un Nessie chiquito que brilla en la oscuridad y me encanta. Qué bonito. Súper tierno. Y también en la mitología de los Selkis, en la mitología que es celta, nórdica y escandinava, se habla del Selki, que viene de la palabra en Scots, que es Selk o Selch, que significa foca. Y habla de, Ok. ajá, como seres que pueden cambiar de forma de focas a humanos. Pero se habla también que al cambiar de forma, al tomar una forma humana,
dejan esta piel, como que cambian la piel y dejan su piel de foca. Y si alguien se roba esta piel, pueden como poseer o controlar al Selkie. Específicamente se habla de cómo mujeres Selkies pueden tener un esposo humano si este hombre roba su piel de foca y la esconde. Y la puede mantener en su forma humana y mantenerla en la tierra hasta que ella encuentre su piel de foca. Está muy interesante y muy oscuro porque luego esto también lleva a la superstición de cómo matar focas es de mala suerte en ciertas partes del mundo. Porque matar focas podría ser como, o sea, es echarte una maldición, ¿no? Si matas una foca se te van a perder tu ganado, te va a pasar algo a ti, no sé, te va a caer un rayo, te vas a ahogar, o Oh, etcétera. wow. Ajá, y luego encontré algo más de la mitología griega sobre las Nereidas, que esto son un poquito más similar en el sentido que son seres femeninos específicamente, son hijas de los dioses Nereus y Doris, y suelen ser amigables con los marineros y ayudar a los marineros. Entonces, bueno, pues Semyon no es un marinero, pero tal vez el tener una comunicación con el agua podría relacionarse con que son amigables. Ujú. Y algo que encontré muy interesante también fue uno en la mitología tailandesa, o la cultura tailandesa, que es el Phi Praya. Y esto ya pasó a ser de ser como el tema de los espíritus, a ser como un fantasma. Hablan del fantasma Praya, que es como un espíritu femenino que habita en los ríos o en los estanques y mata a los humanos para poseerlos. Oh, wow. Ajá, está muy oscuro. Nunca había leído gran cosa de mitología y ponerme a leer esto fue como que wow. Hay muchas cosas que tienen en común en la forma en la que pensamos en el agua y la otra que todo tiende a ser algo que te va a matar. Sí, digo, no me extraña porque realmente a mí el mar en general, pues sí, el océano me aterra porque lo que conocemos es una nada. Entonces, Sí. no me extraña que haya como tanta... Ay, se me fue la palabra. Tanta especulación sobre lo que podemos encontrar y que pues tengamos todas estas figuras en la mitología sobre cosas horroríficas que podrían llegar a matarte porque, pues sí, el mar es terrorífico realmente. No me lo pueden negar, aunque les guste ir a nadar. Sí, yo le tengo mucho respeto al mar, precisamente por eso, porque no lo puedes controlar, no lo puedes domar, no sabes qué esperar y como dices, hay tanta especulación al respecto, sobre todo porque no conocemos casi nada de lo que hay en el mar. Es tan profundo y tan extenso y tan vasto. Hay mucho por explorar, así que tengámosle respeto y cuidemos siempre el agua. Así es. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a las moralejas que aprendimos en esta historia. ¿Cuál es la que más te resuena? Son dos. Una que por el final que ya vemos cómo lleva se va con, con el río y vive en soledad y vive feliz. Creo que es mejor sola que mal acompañada. Sí, O sea, de que te hayan definitivamente. forzado un matrimonio así solo para que te sacaran provecho a estar sola y además disfrutar de hacer más cosas porque estaba confinada al palacio, aunque sea una jaula de oro, sigue siendo una jaula. Ujú. Entonces ya puede hacer más cosas, disfrutar de la naturaleza, salir y hacer una vida, aunque sea sola, porque así lo ha decidido y porque así se presentaron las circunstancias, pero feliz y plena. Así que mejor sola que mal acompañada. Y otra moraleja que pude encontrar es que me recordó mucho a Jesper en la serie, en el último episodio de Sombra y Hueso, donde dice que la avaricia no es un buen motivo, un buen motivador. Sí, pensé en Jesper. Claro. Sí, ¿Y tú qué moraleja encontraste? yo creo que obviamente igual que tú, la de mejor sola que mal acompañada. Y me quedo también con esto de crédito a quien crédito merece, porque al final del día toda esta catástrofe que vino a caer al pueblo y a Semyon y al duque y demás fue por culpa de pues no darle uno. Tenemos del lado del duque que nunca le dio crédito a Semyon desde su primera prueba, ¿no? Obviamente el duque no sabía del lado del río, pero pues ya era como que desde ahí, ¿no? Si ya estabas pidiendo una prueba, pues ya, déjalo ahí. Y por el otro lado tenemos a Semyon que nunca reconoció que el río era quien le estaba haciendo todas estas proezas y pues venimos a ver esa catástrofe. Entonces siempre permitir o dar ese reconocimiento, ¿no? A aquellos que nos ayudaron, a aquellos que nos permitieron llegar hasta donde estamos y no quedarnos con
con esa vanagloria nada más para nosotros solos por cosas que no hicimos realmente solos. Excelentes moralejas. Y eso es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima, donde vamos a discutir El Príncipe Soldado. El que tú crees que es el más oscuro. Ya veremos, porque la verdad es que no recuerdo nada de ese tampoco. Solo me dio más miedo. Eso es ya todo, veremos. creo. Hablaremos de eso la próxima semana. Y sin más por el momento nos despedimos, sin llantos, sin funerales.